¿De acuerdo? Entonces, es importante que las úlceras gástricas no solamente entre el endoscopio a visualizar que ahí está la úlcera, en efecto, tenemos que hacer una ablación con láser, argón, no sé qué. No, necesitamos la toma de biopsia, necesitamos la toma de biopsia. Ese epitelio podría errar el camino de la diferenciación y llevarnos a alguno de estos estadios de cáncer, ¿no? O linfoma MALT, que ya dijimos es un tipo de linfoma no Hodgkin, o adenocarcinoma gástrico. Al respecto de los síntomas, esta es de esos cuadros muy agradecidos y que tú podrás indagar muy fácilmente. Ya lo hemos mencionado. El dolor de las úlceras gástricas, que es dolor epigástrico, tiende a empeorar con los alimentos y eso es porque está llegando otro estímulo físico, además de las lesiones que ya estaban, a generar una mayor nocicepción de la zona. Entonces, como este dolor suele empeorar después de los alimentos, porque va a estimular la secreción del ácido gástrico y porque ahora hay algo aquí volumétrico ocupando el espacio, estos padecientes evitan comer porque cuando comen empeora el dolor. Entonces, típicamente el dolor epigástrico que se detona después de los alimentos en el contexto de un padeciente que ha perdido peso, te está gritando que tiene úlceras gástricas, úlceras gástricas. Ya sabes que lo importante será iniciar el tratamiento a la brevedad posible y solicitar la endoscopía con toma de biopsia para valorar de qué extensiones y resolver el problema. ¿De acuerdo? Esto sería pues muy importante. Ahora, no son las únicas amparadas dentro de la enfermedad acidopéptica. También tenemos úlceras duodenales. ¿Cómo andamos en la estadística? Pues mira, si la del 70% en las úlceras gástricas nos parecía alta y escandalosa, pues agarrémonos todos los cabellos porque en el 90% de los casos de las úlceras duodenales, el responsable será el Helicobacter pylori. El Helicobacter pylori en el duodeno, no. El Helicobacter pylori en la porción del antro pilórico, que por contigüidad y también por alteración de los mecanismos de estabilidad en esta zona, al respecto de la producción de ácido gástrico, pues van a lesionar a la zona duodenal. Entonces, normalmente, la zona del antro tiene pocas células parietales para que no haya demasiada cantidad de ácido vaciándose de inmediato. Sin embargo, eso pues realmente aquí ya no nos interesa mucho. El problema con la infección por Helicobacter pylori, recuerda, es que se va a llevar a las células delta, este Helicobacter va a matar a las células delta muertas ya no producen suficiente somatostatina, como no hay suficiente somatostatina, hay mucha gastrina y por lo tanto hay mucho hidrogenión disponible. Hay una cantidad muy importante de ácido clorhídrico disponible, con lo que disminuye el pH. Entonces, esta infección por Helicobacter pylori, como va a incrementar en un primer momento la producción de ácido clorhídrico, hace que ese ácido clorhídrico pueda pasar con una mayor intensidad, por así decirlo, hacia el bulbo duodenal y ya que él no está adaptado para resistir esos niveles de acidez, pues nos pone precisamente en un riesgo más alto de desarrollar un proceso metaplásico en el duodeno y también en un riesgo más alto de generar úlceras duodenales. Entonces, no es que el helicobacter esté aquí todo metido y ahí esté puntualmente el problema, no, el problema está en que está matando a las células delta de la porción del antro, entonces hay poca somatostatina, como resultado mucha gastrina, como resultado mucho ácido clorhídrico que se está virtiendo constantemente al bulbo duodenal y por lo tanto este duodeno sí que va a tener que entrar en un proceso metaplásico y puede desarrollar una úlcera que proviene también de una erosión. Entonces, aquí lo que tenemos es, de nuevo, una disminución de la protección de la mucosa gástrica, pero con un incremento del ácido gástrico. Eso es lo común en las úlceras duodenales. Algunas causas que son menos frecuentes de úlceras duodenales, pues es que mira, si te estoy diciendo que el 90% de las úlceras duodenales son por Helicobacter pylori, pues el 10% ya realmente es una causa extraña, pero aún con eso es importante recordarlas. ¿Quiénes tendrían que ser? Estados hipersecretores, por supuesto, lo mismo. Ya pensamos en el síndrome de Solinger-Ellison, que es un tumor neuroendocrino que va a producir gastrina como si no hubiera un mañana. Entonces, en ese contexto, cuando nosotros encontramos una úlcera duodenal que no se encuentra en la porción inicial, en el bulbo duodenal, que se encuentra en cualquier parte distal o en una región atípica, de inmediato pensamos en Solinger-Ellison, porque cuando es por Helicobacter pylori, este va a estar aquí, en el bulbo duodenal. Cuando es por cualquier otra causa, va a ser en otra región. Ahora, es, digamos,
algo muy extraño, algo muy extraño, que esta hipersecreción ácida pueda llevarnos a un estado de malignidad, que pueda llevarnos a metaplasia y luego displasia. Pero no importa, sabemos que existe ese riesgo y por lo tanto no nos arriesgamos. Entonces, la toma de biopsia en el duodeno es muy importante porque podríamos estar buscando la hiperplasia de las glándulas de Brunner, que ya recordarás son las encargadas de la producción del bicarbonato para la neutralización, y entonces ahí ya tendríamos otro elemento importante para, bueno, pues para asegurar que podríamos estar ya en procesos metaplásicos que llegarán a displásicos. ¿Cómo van a ser los síntomas de la úlcera duodenal? Pues estos se invierten. Aquí el padeciente va a mejorar el dolor cuando come, y eso es porque al comer va a haber factores de neutralización que van a llegar hacia la zona del duodeno, aliviando por un momento ese estado de irritación por la secreción ácida. Entonces, estos padecientes comen mucho más, o sea, el dolor regresará de 2 a 5 horas después de su última ingesta. Entonces, son pacientes que están comiendo lo que tú quieras cada 2 a 5 horas. El resultado final es que en las úlceras duodenales los padecientes sienten alivio al comer y por lo tanto ganan peso, ¿no? Entonces ahí ya tenemos la forma clínica de diferenciar úlceras gástricas de úlceras duodenales. ¿Cómo establecemos nuestro diagnóstico? Bueno, pues en las infecciones por Helicobacter pylori es muy importante hacer la endoscopía, realizar biopsia y aquí nos va a aparecer el Helicobacter todo feliz mordisqueando el epitelio. Eso, pues nada, ya lo sabemos, ya lo sabemos. Pero hay otras formas no tan invasivas. Si ya tenemos la biopsia, pues nada, podremos hacer una tinción de Giemsa y ahí evidenciar al Helicobacter. Podríamos hacer una biopsia y después someterlo a una prueba de ureasa. Claro que sí, vamos a poner un pedacito de esta biopsia en un contenido que mantenga urea y la ureasa del Helicobacter nos va a cambiar de anaranjado o amarillo nuestro contenido a un color diferente, típicamente a púrpura. Esto es la prueba de ureasa en la biopsia. Pero también podríamos hacer algo menos invasivo, insisto, como serología para detectar al Helicobacter, una prueba de heces en donde también se busca un antígeno propio del Helicobacter y por último la ureasa en aliento, pues es la ureasa que está siendo, digamos, no eliminada, sino la ureasa restante de la muerte de algunos de estos helicobacteres y pues ya las podemos encontrar en el aliento. Y por supuesto, si ha generado ya erosiones o lesiones que aún no sean tan manifiestas, sí podríamos buscar sangre oculta en las heces. Al respecto del tratamiento, pues aquí desafortunadamente, si estamos pensando en gastritis crónica tipo B, sí es importante que indiquemos un tratamiento de erradicación para el Helicobacter pylori, porque va a ser el responsable de las úlceras gástricas y duodenales en el 70 y 90% de los casos respectivamente. Básicamente se basa en o se fundamenta en el uso de antibióticos con un inhibidor de la bomba de protones. Lo más común es indicar claritromicina con amoxicilina más un inhibidor de la bomba de protones durante 14 días. Eso es lo más común. En gastroenterología, pues ya estarás llevando las dosis porque además son fármacos de amplio espectro y que se tienen que usar con cuidado. Además, tendríamos que tener muy claro que se trata de gastritis tipo B, o sea, crónica asociada a Helicobacter pylori. Si la tratamos, si creemos que tenemos el diagnóstico seguro y no nos tomamos la precaución de pensar en gastritis autoinmune, en gastritis crónica tipo A, de pensar en enfermedad de Menetrier, de pensar en enfermedad por reflujo gastroesofágico, estás cometiendo una iatrogenia porque estás perdiendo 14 días en el diagnóstico oportuno de tu padeciente. Esto, insisto, lo digo para que tomen sus precauciones. Todavía llegarás, pero me parece que este no es el momento, más bien, no me parece, con toda seguridad, este no es el momento de prescribir fármacos y enfrentar la consulta. Muy bien, entonces, una vez que nosotros hemos erradicado al Helicobacter pylori, nosotros tenemos una disminución importante de los síntomas y por lo tanto un riesgo disminuido de presentar malignidad. Pero, ¿qué sería también importante? Bueno, pues eliminar la toma de fármacos antiinflamatorios no esteroideos, en cuyo caso, si asociamos un inhibidor de la bomba de protones, pues evidentemente tendremos una mejora sustancial del cuadro. Esto toma más o menos unas 8 semanas. ¿Qué podría pasar acerca de las complicaciones de las úlceras pépticas, o sea, en su presentación gástrica o duodenal, si estas siguen progresando? De las primeras causas que podríamos obtener es hemorragia. Recuerda que la erosión puede evolucionar a úlcera y la úlcera perforar, pero antes de perforar sí que va a tocar algunos de los plexos.
Y estos plexos pueden sangrar abundantemente. Mira, recuerda que la gástrica izquierda pues proviene directamente de la mesentérica superior. Entonces, esto podría darnos la erosión sobre las paredes vasculares y entonces tocar la arteria gástrica izquierda. En este sentido, podríamos tener un sangrado gastrointestinal alto de tubo digestivo alto bastante importante. Esto en el caso de las úlceras gástricas. En el caso de las úlceras duodenales, podríamos estar comprometiendo a la pared posterior del duodeno. Eso es lo típico, la pared posterior del duodeno, y en este caso a quien estaríamos tocando sería a la arteria gastroduodenal, a la gastroduodenal. Entonces, en ambos casos, el sangrado de tubo digestivo alto puede ser bastante intenso, llevar a nuestros pacientes a estados hipovolémicos, por supuesto, y eso a shock. Ahora, habría que considerar que este tipo de sangrado, es decir, el sangrado por úlceras gástricas o úlceras duodenales, es la causa más común de anemia con deficiencia de hierro en menores de 50 años. Y entonces, con una sola biometría ya tienes diferenciales importantísimos. Hombre de 50 años con anemia ferropénica, buscamos intencionadamente, ya sé, que a lo mejor es por la dieta, que sí, ya sé, pero es nuestra responsabilidad ir a buscar lesiones gástricas en curvatura menor o lesiones duodenales en el bulbo. Hombre con anemia ferropénica mayor de 50 años, cáncer de colon. Y ya está, ya está. O sea, con un solo estudio estás teniendo por lo menos tres diferenciales importantísimos, ¿de acuerdo? Y que se suelen opacar. Yo me pregunto si este tipo de disertación clínica pasará por la mente a todos aquellos que dicen, tome su hierro y vitamina B y coma verdurita y ajá. Bueno, sí, pero ¿y qué más, no? En fin, entonces habría que recordar esto, ¿eh? Así lo podemos diferenciar. Entonces, menores de 50 años con anemia ferropénica, podemos tener úlceras gástricas o duodenales. Mayores de 50 años con anemia ferropénica, estamos pensando en descartar o sí carcinoma de colon, carcinoma de colon. Por otro lado, hemos dicho que la remodelación va a ser importante porque se va a formar tejido cicatrical. Si este tejido cicatrical estuviera cerca del esfínter pilórico, pues básicamente estaríamos desarrollando un proceso de fibrosis que va a obstruir el tránsito en el tracto gastrointestinal. ¿Cómo lo veríamos? Bueno, pues vómito constante, contenido gástrico exclusivamente, ¿no? Y por último, si esto continúa, pues sí que llegará a perforar las 4 capas del tracto gastrointestinal. Lo más común es que se perforen las úlceras en la parte posterior, perdón, en la parte anterior del duodeno. Las posteriores sangran un montón y las anteriores se perforan muy fácilmente.